Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar el día de hoy para hablar de energías renovables y específicamente de lo que es el hidrógeno verde, de qué manera se logra algo así y de qué manera además, cuánto es el potencial que tenemos en el Perú y hasta la capacidad que tenemos para exportar y qué es lo que se está haciendo en estos momentos para que no se nos pase, como en otros casos ha sido, el carro. Damos una pausa y volvemos con esto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de las energías renovables. Dentro de este ámbito, que es la verdad bastante grande, vamos a tratar de acercarnos a lo que se llama el hidrógeno verde, qué es y de qué manera además nos puede beneficiar en nuestro país. Para hablar de eso se encuentra con nosotros el presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, Brendan Oviedo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos resumiendo o definiendo de manera sucinta qué es una energía renovable y de qué se distingue de las otras. Sí, bueno, las fuentes de energías renovables para la generación eléctrica, hay distintas fuentes para generar electricidad. Las fuentes renovables básicamente son fuentes que son ilimitadas, ¿no? El viento no va a dejar de soplar, el sol no va a dejar de generar radiación. Entonces, son fuentes de carácter ilimitado, ¿no? Y de igual importancia son fuentes limpias, ¿no? Porque no emiten gases de efecto invernadero como sí lo hacen los hidrocarburos, ¿no? Obviamente los gases de efecto invernadero son aquellos que contribuyen al calentamiento global, lo cual genera el cambio climático. Por ejemplo, energías no renovables pues son el petróleo, el gas natural, el carbón, que básicamente son recursos limitados, ¿no? Y eso es un tema súper importante desde un punto de vista de promoción de estas energías, porque son inagotables, ¿no? Y siempre van a perdurar y generan pues la seguridad energética y contribuyen a la seguridad energética de nuestro país. Ahora, ¿no? por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es, digamos, la que más podríamos utilizar de todas esas energías, ¿no? Porque, digamos, me imagino que el sol es igual para todos, pero debe haber diferencias. El sol es igual para todos, pero la radiación solar no. Ajá. El Perú tiene una fuente, del potencial de radiación solar más grande del mundo, con el norte de Chile. Básicamente tenemos un potencial para que tengan una idea, ¿no? Nuestro consumo al día de hoy más o menos es de 7.000 megawatts. ¿Okay? Nuestra capacidad de generación es de 13.000 megawatts. Respecto a renovables, tenemos un potencial de solar de gran escala estimado en 25.000 megawatts. La eólica en más o menos 22.000 megawatts. Geotermia, más o menos 3.000 megawatts. Biomasa, 1.200 megawatts. Y hidroeléctricas, considerando, digamos, renovable, que es hasta 20 megawatts, y no renovable, sobre 20, tenemos un potencial de más o menos 68.000 megawatts, con lo cual somos también un país bendecido con recursos energéticos renovables. Claro, digamos, no debería haber nada que impida que tengamos energía, básicamente, y que sobre, si las renovables además no se agotan, digámoslo así. Ahora, ¿se está utilizando, se está aprovechando estos beneficios que tenemos? Mira, yo creo que no. ¿Ok? No, porque definitivamente, digamos, no el desarrollo, la participación de la energía renovable a la fecha, por ley, ha estado limitado a un 5% del consumo eléctrico nacional, ¿no? Ese es el mecanismo de promoción, ¿no? Que hay una restricción y ahí la contradicción de hasta 5% de la matriz, claro, ¿no? ¿Por qué no? A mí me parece que no ha habido una planificación energética en el Perú que haya permitido lograr objetivos de penetración de las renovables en la matriz. El último gran empuje para promocionar una tecnología fue del gas de camisea en el 2005, 6, 7,
¿no? Y desde ahí no ha habido ninguna promoción de ninguna otra tecnología de manera en escala, ¿no? Claro. Entonces, ahora el Perú ya tiene compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, ¿no? Bajo nuestro compromiso nacional determinado. Y definitivamente, pues, al menos las tecnologías eólica y solar, que al día de hoy son las tecnologías más baratas, que permitirían, pues, traducir ese costo barato a la tarifa eléctrica, ¿no? A través de las licitaciones de las distribuidoras. Porque al final la tarifa eléctrica, que todos dicen que es muy alto para usuarios regulados, como de pequeña escala, como tú y como yo, básicamente es suministrado o es definido por los precios que se adjudican en licitaciones de las distribuidoras, ¿no? Del norte, del sur, etcétera, etcétera, todas las distribuidoras de FONAF, etcétera. Entonces, justamente esa falta de apoyo y promoción a las renovables es la que aún no se está dando, ¿no? Con los beneficios que he comentado. De acuerdo, y además habría que tomar en consideración que si es como nos lo describes, digamos, está para que básicamente sea casi gratis la energía, ¿no? Con la cantidad que hay. Ahora, bueno, el costo operativo sí. El costo operativo sí. Claro. ¿No? Trasladándonos un poco más bien a lo que es el hidrógeno verde. Es algo bastante interesante y la verdad que yo no conocía muy bien. ¿Qué es exactamente y de qué manera, digamos, se puede aplicar en nuestro país? Sí, a ver, el hidrógeno verde es verde porque el proceso para su obtención, el hidrógeno verde es el fraccionamiento del agua de H2O, ¿no? Y extraes el hidrógeno, ¿ok? Partes esta molécula. Entonces, digamos, el proceso para obtener ese hidrógeno propiamente dicho y la calificación del verde es que a través del proceso de electrólisis, ¿no? El proceso de electrólisis se realiza con electricidad proveniente de energía renovable, porque de lo contrario no sería verde, sería hidrógeno. Claro. Entonces, es tan importante la participación de la renovable, o sea, están intrínsecamente vinculadas, ¿no? La participación de la renovable con el proceso para la obtención del hidrógeno y la calificación de ese hidrógeno como verde. Ahora, ¿y en qué se podría aplicar este hidrógeno? ¿O cuánto hidrógeno se está utilizando hoy por hoy en nuestro país? Y digamos, la verdad que yo no escuchaba de electrólisis desde el colegio, probablemente, pero la verdad que digamos, el potencial que tiene esto para las aplicaciones son gigantescas, ¿o me equivoco? Es que son gigantescas, transporte, todo tipo de formas de combustión puede utilizar este tipo de combustibles, ¿no? Y como te comenté, o sea, nuestro potencial para generar renovable, es decir, tenemos la fuente digamos, del proceso, ¿no? La tecnología que permita obtener este hidrógeno verde, tenemos abundancia de este recurso. Entonces, yo creo que lo único que falta es la decisión política, ¿no? Para avanzar en establecer el marco legal y que cree las facilidades de que se empiecen a desarrollar estos proyectos de hidrógeno. Chile ya lo está haciendo, ¿no? Y están apostando de la mano el hidrógeno verde con la promoción de renovables. Entonces, si tenemos tanto potencial renovable, podríamos convertirnos en uno de los principales exportadores de hidrógeno verde a nivel mundial. Con ello generar divisas, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Ahí me han quedado varias preguntas, porque además, de hecho, si uno ve cada vez más las empresas en países como Estados Unidos, Alemania ya ha dicho, bueno, no Alemania, pero Volkswagen ha dicho que va a ir hacia una cuestión más renovable, cada vez más eléctrico con sus carros. Estamos hablando de la empresa de autos más grande en general del mundo, sí. Y probablemente Toyota también y todas las demás, con lo cual, digamos, convendría estar arriba de la ola y no quedarnos atrás, tomando en consideración la cantidad que tenemos para ofrecer. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa, volvemos con más.
Bueno, estamos de vuelta aquí en el contexto y vamos a seguir hablando de lo que es el hidrógeno verde, las energías renovables en general. Y justamente estamos con H2 Perú, que está en asociación con la Asociación Peruana de Energías Renovables, ¿cierto? Y está con nosotros justamente el presidente de H2 Perú, Daniel Cámac. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. La pregunta que tenemos de arranque, digamos, es, teníamos una idea de lo que es el hidrógeno verde. ¿De qué manera es el hidrógeno verde, digamos, algo que se puede aprovechar para las exportaciones y en general para la producción y la economía de nuestro país? Mira, el hidrógeno, como todos sabemos, es el elemento más abundante en el universo, ¿ya? En realidad está conformada por por una molécula de dos átomos de hidrógeno, por eso viene el nombre de H2, ¿no? Pero normalmente el hidrógeno no se encuentra en estado libre, ya está normalmente en estado compuesto, por ejemplo, en el agua, en la biomasa, en el petróleo. Entonces, cada vez que uno requiere hidrógeno, tiene que utilizar energía primaria para retirar de ese compuesto y liberar el hidrógeno y utilizarlo en las diversas aplicaciones que hoy se tiene en la industria. Entonces, por eso es que al hidrógeno se le llama un vector energético, porque está, digamos, en el universo, pero uno lo va a liberar y utilizar cuando sea necesario, ¿ya? Mira, de acuerdo a las cifras que maneja la Agencia Internacional de Energía, más o menos en la actualidad alrededor del 48% de la producción de hidrógeno hoy día se obtiene a partir del gas natural. El hidrógeno ya se utiliza en muchas aplicaciones, ¿no? Entonces el 48% se produce con gas natural, el 30% digamos se produce en la refinación del petróleo, el 18% en carbón, y fíjate, solamente el 4% hoy día se utiliza mediante los procesos químicos de electrólisis, ¿ya? ¿Qué es la electrólisis? Es en realidad, hace un momento decíamos que el hidrógeno está presente en el agua. Entonces, ¿cómo libero del agua el hidrógeno? Entonces, justamente a través de este proceso de electrólisis, uno inyecta energía eléctrica, ¿ya? Y hace que se separen el hidrógeno del oxígeno. Claro, y lo único que obtiene como residuo es un vapor de agua, pero ese hidrógeno liberado ya lo puedes utilizar. Entonces, ¿a qué se le llama hidrógeno verde? A aquel proceso en el que la energía eléctrica que uno, digamos, incorpora en el agua para hacer esta separación proviene de una energía verde, proviene de energía basada en fuentes renovables, ¿no? Y por eso es esta unión o este trabajo conjunto con la Sociedad Peruana de Energías Renovables. O sea, son muy pocos los países en el mundo que van a producir hidrógeno verde. No el hidrógeno gris, no el hidrógeno azul, sino el hidrógeno verde, que mediante este proceso de electrólisis inyecta energía eléctrica que a su vez es generada con energías renovables, con el viento y el sol. Okay. Entonces, Perú, como muy pocos países, tienen un alto potencial para producir energía eléctrica con fuentes renovables y producir hidrógeno de manera muy intensiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles, digamos, serían, digamos, los usos primordiales o los más... para lo más que se podría utilizar el hidrógeno en nuestro país, y de qué manera ayuda, digamos, si es que lo hace, al medio ambiente o a la producción a nivel mundial? Claro, mira, en realidad el hidrógeno tiene muchas aplicaciones, ¿ya? En general se utiliza en la industria del acero, se utiliza, por ejemplo, se están haciendo pruebas ahora mismo para utilizar en diversos sistemas de transporte. Ya en algunos países como en Europa, digamos, en los Países Bajos, se utiliza trenes de transporte que utilizan como combustible el hidrógeno verde, ¿no? Y en otros países ya muy cerca, en Chile, por ejemplo, hay bastantes iniciativas
con muchos pilotos para utilizar el hidrógeno para producir, por ejemplo, amoníaco, para producir insumos de nitrato o nitrato de amonio, ¿no? Que es un insumo para la producción de explosivos, o se utiliza, por ejemplo, en el transporte pesado, en el transporte, digamos, de grandes distancias, donde pues se puede obtener una economía importante de su uso respecto de los combustibles líquidos o inclusive de las baterías eléctricas, ¿no? Ahora, ¿por qué con tremendo potencial? Además, antes hablábamos, digamos, justamente con la Asociación, ¿cierto?, Peruana de Energías Renovables, y nos decían que hay un potencial, pero digamos, increíble, ¿no? Eso es como siempre hay la historia en el Perú, ¿no? Que hay un potencial gigantesco detrás, pero que no se explota. ¿Qué es lo que está impidiendo que se lleven adelante estas iniciativas? Que la verdad, más allá de, digamos, todo lo bueno que pueden hacer para el mundo, también además ayudan a las personas que consumen esta energía, porque el precio sería más bajo, según entiendo, ante una oferta de tamaño, tan grande, digámoslo así. Sí, mira, desde el punto de vista del hidrógeno, como mencionaba hace un momento, se están utilizando combustibles fósiles para su producción, ¿no? Y eso por un término fundamentalmente de economía. Hoy día es más barato usar esas tecnologías para producir hidrógeno. Pero digamos los compromisos mundiales en términos de reducción de emisiones, en términos de transitar a una economía de carbono neutral, cada vez exigen a que los países puedan utilizar o producir hidrógeno fuera de emisiones, ¿no? de CO2 fundamentalmente. Entonces, esto hace que la tendencia por el uso de las fuentes renovables sea más bajo, ¿no? Y tal como en la producción eléctrica, nosotros debemos recordar, el Perú no es sin duda ajeno a esto. El Perú tiene hoy día una cuota muy pequeña de participación de las energías renovables en la producción de electricidad, pero la razón fundamental era el precio, ¿no? Recuerden también que Perú pues es productor, digamos, de gas natural, y el gas natural ha transformado la industria energética en los últimos años, ¿no? Ha permitido dejar de usar el diésel en la producción de energía eléctrica y utilizar el gas natural en diferentes usos, ¿no? No solamente la generación eléctrica, sino transporte, movilidad, usos en los domicilios, etcétera, ¿no? Entonces el gas natural está muy presente en nuestra economía y todavía el Perú tiene importantes existencias de gas natural para seguir utilizando, cosa que no lo tienen otros países. Entonces esa posibilidad de Perú ha retrasado un poco la introducción de energías renovables, porque hasta hace poco eran muy caras, ¿ya? Claro. Y eso es la verdad. Las primeras renovables que se instalaron en el Perú estuvieron en el orden de $220 el megavatio hora, y las últimas han bajado a $45. Se han bajado casi 5 veces su costo de desarrollo de producción. Pero la tendencia es que sigue bajando más. Claro. Entonces, están bajando más, que hoy día ya son muy competitivas, inclusive con el gas natural. Entonces, ya están desplazando naturalmente, en términos de costo, ya están desplazando a muchas tecnologías. Entonces, es inminente que la transformación del sector energético va a estar basado en energías renovables. Y eso es también una buena noticia para el hidrógeno, porque si hoy se produce hidrógeno barato o competitivo con energías fósiles, dentro de poco va a ser también muy económico producir hidrógeno con las energías renovables. Y a eso hay que apuntar, y ese es el gran objetivo por el cual nace H2 Perú, ¿no? Como la Asociación Peruana de Hidrógeno, para desarrollar justamente con la suficiente anticipación un ecosistema donde puedan participar los productores, los demandantes de hidrógeno, el sector público, el sector privado, porque esto tiene que ser un compromiso de país. Esto no es que, digamos, unas pocas empresas privadas pueden desarrollar, se necesita un compromiso país. ¿Por qué? Porque la idea es que se pueda producir hidrógeno para abastecer todas las necesidades que el mercado interno peruano va a tener a futuro, pero al mismo tiempo ser exportador, lo que mencionabas al inicio, ¿no? Claro. Porque no todos los países en el mundo tienen energía renovable, el potencial de energías renovables, ¿ya? Pero tienen los compromisos de utilizar hidrógeno verde. Entonces, como no lo pueden producir, lo tienen que importar.
y es ahí donde el Perú va a tener pues un valor agregado inmenso con la producción de hidrógeno, ¿no? Y esperamos que eso pues se pueda alcanzar antes del 2030. Algunos países y el propio Chile, que es el ejemplo más cercano que nosotros vemos, ya tienen una estrategia definida, ya tienen un documento estratégico aprobado por el sector público y con mucho compromiso del sector privado para convertirse, digamos, en su objetivo de ellos es convertirse, digamos, en el país en el que va a producir el hidrógeno más barato al 2030, ¿no? Pero Perú tiene el mismo potencial, o quizás, digamos, similar en términos de energía renovable, pero también tenemos el gas natural que nos va a permitir transitar más rápido a eso, ¿no? Entonces creemos que nosotros tenemos mucha más potencialidad para liderar ese posicionamiento en el mercado en los próximos años, ¿no? Pero todo esto va a depender, pues, como decía, del compromiso y lo que H2 Perú justamente está poniendo en el mercado, en el sector. Ahora, es justamente una contribución en términos de juntar a todos los actores relevantes. Para que puedan conversar, digamos. Para que puedan, sobre todo, generar la cultura académica que se requiere, ¿no? Del hidrógeno, y después desarrollar pilotos, ¿no? Porque pilotos, prototipos que demuestren realmente la potencialidad. La aplicación del caso. Las aplicaciones y también, sobre todo, identificar el potencial que el Perú tiene, ¿no? Ahora, señor Cama, disculpa que le interrumpa, pero me parece que podemos, digamos, sobre las aplicaciones y sobre todo la cosa académica y los pilotos que se podrían generar, hacer un programa entero, y más bien lo invitamos, si es que se puede, si es que se anima, más adelante a tener una entrevista en la cual desarrollemos pues justamente todo esto que se puede hacer a través del hidrógeno verde. Pero el día de hoy, a estas horas del programa, nos está siendo tirano como siempre el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, yo encantado de estar nuevamente con ustedes. Creo que estamos empezando y vamos a necesitar la colaboración de todos para mostrar justamente las potencialidades del hidrógeno y las ventajas del posicionamiento que Perú puede tener en este contexto, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos otro día entonces. Nos vamos a una breve pausa ahora y volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta con las reflexiones finales del día de hoy. Como lo han visto, el potencial del Perú en lo que es energías renovables y en lo que es hidrógeno verde son gigantescas. La verdad que podríamos ser una potencia mundial para dar solución y darles a todos los países que necesitan de alguna manera cumplir con todos esos requisitos que hoy en día se piden por digamos, acuerdos internacionales de reducción de emisión de CO2. Podríamos darles a todos esos países el hidrógeno que necesitan, la energía renovable que necesitan, y la tecnología ya está haciendo posible que además estos productos sean competitivos en cuanto a precio con lo más tradicional. Sin embargo, hay que tener siempre muy presentes que hasta el día de hoy no hay una estrategia particular implementada, pero que hay iniciativas desde varias partes y mucho interés, en cualquier caso, para llevar adelante esto, porque además nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones. Vamos a ver cómo va eso, ¿no? Hay que ver también la iniciativa política que hay en cualquier caso. Pero bueno, al fin y al cabo la pelota está en la cancha de los que están en el sector público y los del sector privado, como siempre. Pero con eso vamos a acabar el día de hoy el programa. No se olvide además de vernos en YouTube, solo tiene que buscar en contexto, ponen en el buscador y no hay nada que hacer ahí. Va a encontrar todos los programas hasta va a estar dividido además por temas, por números de entrevistas. Puede encontrar, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos de fútbol, ese es uno solo, pero hasta el día de hoy tenemos de fútbol, tenemos de educación, tenemos de educación virtual, tenemos de economía, tenemos de pensiones, de salud, tenemos una cantidad de programas espectaculares y también de energías renovables. Este no es el primer programa y no va a ser el último tampoco. Con eso nos despedimos a esta hora, nos vemos la próxima vez. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.